¿Cómo están, amigos de CNN Chile? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas CNN. Hoy nos convocan las fondas, por supuesto, que se toman estas celebraciones de fiestas patrias y sin duda es una celebración marcada por la buena gastronomía, por los bailes típicos y por supuesto que por la buena música. Queremos profundizar en la historia de las fondas y por lo mismo estamos ya en contacto aquí con el académico y además de la Universidad de las Américas y además historiador, José Pedro Hernández. Bienvenidos a CNN Chile. ¿Cómo estás? Bien, bien, Trinidad, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por sumarte a este espacio. Cuéntanos para comenzar, ¿cuándo surgen estas celebraciones colectivas que finalmente hoy conocemos como fondas y en qué contexto? El contexto es importante entender esto, porque en nuestro contexto de las fondas, de las ramadas, de todas las celebraciones del 18 de septiembre como tal, comienzan una vez que Chile se independiza de España, principalmente cuando hablamos de este Chile que comienza la República de Chile. Estamos hablando de 1823 en adelante. ¿Por qué? Porque la élite política del momento, los criollos del momento, querían sacarse todo lo que eran los españoles, olvidarse los españoles, olvidar de todas las tradiciones españolas en este caso, y rescatar lo autóctono, lo chileno. Y es así como comienzan con todas estas festividades de las fondas, las ramadas, la cueca, los juegos típicos, entre otras, y darle esa fuerza, ligado también con otros símbolos patrios de la bandera y, bueno, más adelante el escudo nacional. Y eso lo hace ser diferente y hay que entender que en esa época, cuando nosotros nos iniciamos como república, se celebraban en tres momentos distintos. No solamente un 18 de septiembre, sino que también un 5 de abril y un 12 de febrero, perdón, un 12 de febrero también se celebraba. Perfecto. ¿Y esto se daba, José Pedro, de norte a sur? ¿Era transversal? ¿O habían diferencias ahí por regiones? Bueno, es importante que Chile llegaba hasta Copiapó en esa época y hay que entender que cuando un poco si nosotros levantamos nuestras tradiciones, ya que hablábamos de las fondas, ¿cierto?, de las ramadas, lo primero que surge son las ramadas. Y Perfecto. la palabra lo dice, son ramas como tal y van a surgir en la zona centro-sur se podría decir. ¿Por qué? Porque las ramadas surgen en el campo chileno, y es así como eran lugares de diversión. Se podría ver como en la época, como en la actualidad, como esta feria itinerante. No una especie de circo, pero sí una feria itinerante en el cual venían los músicos, venían ahí también los bebestibles y armaban esta fiesta levantándolas con ramas, ya sea con palos de eucaliptos y tapaban el techo con totoras. La idea era estar en un lugar con sombra y se armaba la fiesta. Esas eran las ramadas y las ramadas van a surgir por ahí a fines del siglo XVI, inicio del siglo XVII y principalmente en la zona central. Época colonial. Totalmente colonial, pero es que es importante porque esta es la época que en el campo y la gente celebraba, pero no era una celebración por algo por el 18, sino que 18 de septiembre, sino que era una fiesta en el fondo. Y ahí es cuando también compartía el patrón. El patrón bajaba un poquito y compartía con el patrón del fondo, se podría decir, compartía ahí con el resto de los campesinos. Era fiesta donde se bailaba, donde también se bebían y pasaban otras cosas que posteriormente se van a convertir en chinganas. Y eso hay que hablar de una diferencia entre la ramada y la fonda en este caso, porque también hay una diferencia y las fondas principalmente van a ser como más establecidas. Estamos hablando de una estructura más establecida para efectivamente donde va a haber música y fiesta. Perfecto. Y bueno, en ese sentido, ¿qué dirías tú, José Pedro, que son las diferencias de aquellas ramadas a las fondas que hoy día ya se concretan y que además forman parte finalmente de una fiesta ya más nacional? Yo creo que voy a partir con las similitudes simplemente. Yo creo que Ya. las similitudes principalmente tienen que ver con las ramas y la tutora, pero porque el resto ha cambiado mucho en sí. Ya nuestras fondas han ido evolucionando y ya cada una de ellas son espectáculos, en general con muchas cocinerías, se podría decir, y una especie de ramada. Acuérdense que las fondas tenían su propio espectáculo, cada fonda tenía su propio show. Y eso lo hacía distinto. La fonda tenía la clave de que había música en vivo, pero cada una, y era para comer, se podría decir, y cada una tenía su propio show. Y a diferencia de las ramadas, que era principalmente como las cocinerías en la actualidad. Ha cambiado mucho también por cómo ha cambiado la sociedad y cómo
el concepto de festividad, de las fondas, de las ramadas que tenemos en la actualidad, es más bien del show, donde la gente va a ver un show central y aprovecha de comer. Muy parecido a todas a las actividades que se hacen en distintas épocas del año, pero en este caso con sentido ya más chileno. Claro, José Pedro, hoy día, bueno, hemos visto todo tipo de fondas y cada vez más se suman distintos géneros musicales, por ejemplo, música urbana. ¿Crees que eso le hace daño a la tradición o más bien es una ayuda para seguir manteniendo este tipo de tradición como son las fondas en fiestas patrias, ¿no? ¿Sabes qué? Es entretenido eso porque hay que entender también cómo ha ido evolucionando la cultura y la sociedad va evolucionando. Primero estaba la cueca muy fuerte, y es que es importante. La cueca, como yo les explicaba anteriormente, lo trae la élite. La élite lo dice, ¿sabes qué? Tenemos que traer este baile popular, estamos hablando del siglo XIX, y lo tenemos que utilizar. Y ahí es donde, cuando la élite la toma, se populariza en general y se traspasa a distintos rincones del país. Pero importante, porque claro, tú hablabas de la música urbana, Trinidad, pero también se bailan rancheras. Y las Claro. rancheras llegan muy fuertes a Chile en la época de la década del 50, del siglo XX, 1950, por la música, por las películas mexicanas. Y van a tener un arraigo popular principalmente en el campo, en el sur. Y es así como vamos a encontrar no tan solo cuecas, sino que también rancheras. Y posteriormente van a fusionar algunas músicas traídas del norte de Chile y, bueno, y evidentemente de otros lugares, y también, bueno, traída también de la época de los años 60 principalmente, que es la cumbia, 60-70, y que se va a fusionar, y también vamos a bailar cumbia en el 18 de septiembre y la hacemos muy propia. Siendo que algunos temas muy conocidos que bailamos, incluso en las fondas, no son chilenos, pero se hacen muy propias. Y se integra ahora, en este caso, la música urbana. Pero yo creo que todavía está en menor medida porque el ambiente está más orientado al baile, a otros aspectos, pero de a poco, evidentemente, que se va a ir integrando la música urbana. Y eso ocurre, y eso es normal también, dentro un poco también con la evolución de lo que hablábamos de cómo han ido evolucionando las fondas. ¿Qué importancia tienen, José Pedro, las fondas en esto de finalmente crear esta tradición, finalmente en la construcción más bien de la identidad nacional, ¿no? Tiene mucha relevancia, y aquí hay algo súper clave, y que no lo habíamos mencionado, y qué rico que lo preguntaste, porque la fonda lo que hacía era integrar en una reunión a todo el pueblo. No tan solo, aquí marcaban todas las clases. Yo te había contado un poquito anteriormente que era para los campesinos, pero se integraban los patrones, se Claro. integraban las otras distintas clases, llegan y convergen en esta reunión, en esta fonda, en este lugar. Y eso lo hace la identidad nacional. Eso hace que las fiestas patrias sean transversales y hace que todo el mundo pueda compartir en estos momentos, ya sea, antes era solo un día, pero ahora son 2, 3 días, pero eso lo hace importante porque sigue siendo nuestra fiesta nacional y es donde todo el pueblo, independientemente de tu clase social, independientemente de tu religión, independientemente de tus gustos, comparten y pueden converger en un mismo lugar en son de nuestra música, nuestros símbolos, nuestra vestimenta, etcétera. Muchas gracias, José Pedro. Sin duda que las fondas son un elemento clave en nuestra tradición. Estamos todos ahí empapados de esta gran celebración con música, con buena gastronomía. Qué rico poder también conocer un poquito más de la historia de esta celebración. Así que gracias por acompañarnos. José Pedro Hernández, ahí académico de la Universidad de las Américas y gran historiador. Gracias por esos tips, esos datitos sabrosos que siempre nos entregas. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a ti, Trinia. Y bueno, nosotros los dejamos invitados a que sigan en la programación de CNN Chile y por supuesto que nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Entrevistas CNN y por supuesto que sigan disfrutando y celebrando todo lo maravilloso que nos traen estas fiestas patrias.